Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc, y hoy seguimos con la serie sobre el patrimonio mundial en España, y en esta ocasión vamos a descubrir el fascinante mundo del arte rupestre del arco mediterráneo de la península ibérica. Imagina poder viajar en el tiempo hasta hace unos 10.000 años y observar cómo vivían, cazaban y danzaban nuestros antepasados. Pues todo eso y más está plasmado en las rocas y abrigos de la mitad oriental de España. Pero antes de adentrarnos en los detalles, déjame contarte una curiosidad, ya que este conjunto de yacimientos no solo es el más grande de Europa, que ya es tremendo, sino que también contiene algunas de las primeras escenas narrativas de la humanidad. ¿Sabéis lo emocionante que es eso? Es como si estuviéramos leyendo los cómics más antiguos del mundo. Así que prepárate para una aventura llena de descubrimientos sorprendentes y datos fascinantes. ¡Vamos allá! Para empezar, vamos a situarnos en el tiempo y el espacio para entender mejor este fascinante arte rupestre. Imagínate que estás en la península ibérica hace unos 12.000 años. El clima era más frío y húmedo, y nuestros antepasados vivían en un entorno completamente diferente al actual. Estamos hablando del periodo comprendido entre el 10.000 a.C. y el 4.500 a.C., un tiempo en el que la humanidad estaba pasando de ser cazadores-recolectores a convertirse en agricultores y pastores. Este cambio no solo revolucionó su forma de vida, sino también su expresión artística. Pues bien, nuestro escenario principal es la mitad oriental de España, que incluye comunidades como Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía. Este extenso territorio alberga el mayor conjunto de arte rupestre de Europa, sí, el más grande de toda Europa. Y todo comenzó en un lugar bastante inesperado. Vamos a viajar a 1903 y nos encontramos en Teruel. Aquí, un hombre llamado Juan Cabré hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la prehistoria europea. Imagínate a Cabré explorando las montañas y encontrando por primera vez esas extrañas y maravillosas pinturas en las rocas. Cabré fue el pionero en estudiar estas pinturas y al principio pensó que se trataba de arte paleolítico regional. Este era un arte que nos contaba historia de una época en la que la gente vivía de la caza y la recolección. Pero con el tiempo, otros investigadores empezaron a mirar más de cerca y a darse cuenta de que estas pinturas eran mucho más que simples decoraciones rupestres. Hubo muchas teorías. Algunos pensaron que este arte estaba relacionado con grupos capsianos que llegaron desde el norte de África, pero fue el arqueólogo e historiador Antonio Beltrán Martínez en la década de 1960 quien hizo un avance significativo, situando el origen de estas pinturas en grupos epipaleolíticos o mesolíticos y ubicando su apogeo en la época neolítica. Y esto significaba que estábamos mirando un arte creado por las primeras comunidades agrícolas y ganaderas de Europa. Y más tarde, el historiador y arqueólogo Eduardo Ripoll Perelló propuso un nuevo esquema cronológico que dividía el arte rupestre en 4 etapas: naturalista, estilizada estática, estilizada dinámica y una fase de transición al esquematismo. Un marco que nos ha permitido entender mejor cómo evolucionó este arte a lo largo de los milenios. Un arte que no está confinado a un solo lugar. Está disperso por toda la mitad oriental de España, desde los Pirineos hasta la provincia de Granada. Y cada yacimiento nos ofrece una pieza de rompecabezas, revelando una rica y diversa cultura prehistórica que floreció en la cuenca del Mediterráneo. Y ahora que ya conocemos el contexto histórico, vamos a adentrarnos en las características únicas del arte rupestre del arco mediterráneo. El arte levantino, como se le conoce, es principalmente pictórico y se expresa en pinturas que retratan la vida cotidiana de nuestros ancestros. Y eso que las figuras humanas son escasas en el arte paleolítico, pero aquí cobran una importancia vital. Sí, en el arte levantino es importantísimo. Imagina poder ver a través de estas pinturas cómo cazaban, bailaban, recolectaban miel o realizaban tareas agrícolas. Es como tener un álbum de fotos de hace más de 10.000 años, pero en lugar de fotos son pinturas en las rocas. Y una de las cosas más sorprendentes es cómo estas pinturas no siguen una jerarquía en las escenas,
no hay figuras más grandes o más importantes. Todos los elementos están en un mismo plano, y esto nos sugiere una sociedad más igualitaria de lo que podríamos haber pensado. Y un claro ejemplo de este arte lo podemos encontrar en la Roca dels Moros de Cogul, en las Garrigas, a media hora de Lleida. Se trata de la famosa escena de los danzantes de Cogul, donde se puede ver a varias figuras humanas bailando en círculo, capturando el movimiento y la energía del momento. Y hablando de la figura humana, hay detalles muy curiosos en estas representaciones. Por ejemplo, las cabezas pueden ser piriformes, en forma de pera, o semiesféricas y ovoides, y los cuerpos suelen estar desnudos o con una especie de pantalones, y a veces incluso se representa el sexo de las figuras, lo cual nos da una idea muy clara de su atención al detalle y a la realidad de sus cuerpos. Pero no solo los humanos tienen su espacio en estas pinturas, los animales también son protagonistas frecuentes. Los cérvidos, cápridos y bóvidos son representados con gran detalle y dinamismo. Los animales generalmente se dibujan de perfil, pero con las astas y las pezuñas de frente, creando una perspectiva única y bastante avanzada para su tiempo. Es fascinante cómo estas representaciones pueden darnos pistas sobre las especies que habitaban la región y cómo interactuaban con los humanos. Y un detalle muy interesante es la representación de los perros. En algunas escenas de caza podemos ver a los cánidos ayudando a los humanos, lo que sugiere una relación de domesticación y colaboración que se remonta a miles de años. Es increíble pensar que los perros ya eran los mejores amigos del hombre en esos tiempos. Y los instrumentos representados también nos dicen mucho sobre las tecnologías de la época. Flechas, palos, carcajes y bolsas aparecen siempre asociados a las figuras humanas, mostrando las herramientas que utilizaban en sus actividades diarias. La vegetación, sin embargo, es muy poco tratada, lo que podría indicar que el enfoque principal estaba en las actividades humanas y animales. Y no podemos olvidar la importancia del color en estas pinturas. Los colores predominantes son el rojo, el negro y el blanco. Unos artistas que trabajaban con pigmentos naturales, probablemente mezclados con agua o grasa animal, y pintando en las paredes de una cueva o un abrigo rocoso. Y cada trazo, cada figura, nos cuenta una historia. Y eso es alucinante. Y como os he comentado, el arte rupestre del arco mediterráneo se extiende a lo largo de 6 comunidades autónomas: Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, con un total de, 758 yacimientos. Por lo tanto, entenderéis que no puedo hablaros de todos, pero os recomiendo que investiguéis. Por cierto, uno de los aspectos más fascinantes de estos yacimientos es su ubicación, ya que a diferencia de otras formas de arte rupestre que se encuentran en cuevas profundas y oscuras, el arte levantino se localiza principalmente en abrigos rocosos. Estos abrigos son formaciones naturales que proporcionan refugio y permiten que la luz solar penetre sin dificultad, iluminando las pinturas. Pero eso también provoca que haya dificultades a la hora de preservar estas joyas, y es que la mayoría de estos yacimientos están en una situación bastante vulnerable debido a la exposición a los elementos naturales y, por si fuera poco, lamentablemente a la acción humana. Pensad que la conservación de este arte ha sido un desafío constante. En 1985, estos sitios fueron declarados bien de interés cultural, y en 1998 la UNESCO los incluyó en la lista mundial del patrimonio. Y claro, estas designaciones han ayudado a proteger y preservar este valioso patrimonio, pero aún queda mucho por hacer. Por ejemplo, en el macizo del Caroch, en la Comunidad Valenciana, se han realizado importantes avances en la documentación y conservación de las pinturas rupestres. Utilizando tecnologías punta, los investigadores han descubierto nuevas estaciones de arte y han mejorado la protección de los abrigos ya conocidos. Estos esfuerzos no solo preservan las pinturas, sino que también nos ayudan a entender mejor su contexto y significado. También en Ulldecona, en la provincia de Tarragona, se encuentran algunas de las pinturas rupestres mejor conservadas de Cataluña. Este pequeño pueblo alberga el mayor conjunto de pinturas rupestres de la región y también cuenta con un centro de interpretación de última tecnología que te permite entender mejor la vida y las creencias de nuestros antepasados. Y es que los avances en la investigación y las nuevas tecnologías están revolucionando nuestro conocimiento y la conservación del arte rupestre del arco mediterráneo. Durante las últimas décadas,
Gracias a la aplicación de tecnologías de vanguardia, hoy podemos ver y entender este arte como nunca antes, y uno de los avances más impresionantes es el uso de la fotogrametría, ya que ¿te imaginas poder crear modelos 3D detallados de las pinturas sin ni siquiera tocarlas? Es como tener una copia digital exacta que podemos estudiar desde todos los ángulos sin riesgo de dañarlas. Además, la fotogrametría permite a los investigadores analizar minuciosamente cada trazo, cada detalle, para comprender mejor las técnicas utilizadas por los artistas prehistóricos. Por ejemplo, en la Cova del Comte en Pedreguer, en Alicante, se ha utilizado esta tecnología para documentar y estudiar cerca de un centenar de motivos pintados y grabados. Y otro avance impresionante es el uso de drones. Estos pequeños dispositivos voladores han transformado la manera en que exploramos y documentamos los yacimientos rupestres. Con drones equipados con cámaras de alta resolución, los investigadores pueden acceder a áreas inaccesibles y obtener imágenes detalladas de los abrigos rocosos. Es como tener una vista de pájaro, pero con la capacidad de capturar cada detalle en alta definición. Además, los análisis de pigmentos han revelado mucho sobre las técnicas y materiales utilizados por nuestros antepasados. Utilizando métodos como la espectroscopía de fluorescencia de rayos X, los científicos pueden identificar los componentes químicos de los pigmentos y entender cómo fueron producidos y aplicados. Y estas nuevas tecnologías han sido cruciales en la conservación y restauración del arte rupestre. Por ejemplo, se han desarrollado técnicas avanzadas de consolidación utilizando nanosilicatos de etilo, que permiten estabilizar las pinturas sin dañarlas. Es como darle a las pinturas una capa de protección invisible y resistente. Y eso es brutal. Un gran ejemplo de estos esfuerzos es el abrigo de los toros del barranco de las Olivanas en Albarracín, en Teruel. Aquí se ha llevado a cabo un estudio exhaustivo utilizando análisis químicos, colorimétricos y fotográficos para evaluar el estado de conservación de las pinturas. Y con estos datos, los conservacionistas pueden aplicar tratamientos específicos y asegurarse de que las pinturas se mantengan en óptimas condiciones. Y es que aparte, este arte es un recurso educativo de primer nivel, y por eso es importantísimo su conservación. Numerosas escuelas y universidades organizan visitas a los yacimientos para que los estudiantes puedan aprender sobre la prehistoria de una manera interactiva y emocionante. Y para los más jóvenes, hay talleres y actividades que les permiten convertirse en pequeños arqueólogos por un día. Pueden aprender a hacer sus propias pinturas rupestres usando técnicas ancestrales o participar en excavaciones simuladas, y eso es tremendo. Estas actividades no solo educan, sino que también inspiran a las nuevas generaciones a interesarse por la historia y también a conservarla, a conservar el patrimonio. Pero el impacto del arte rupestre no se detiene en la educación. También es un potente motor para el turismo cultural. Cada año, miles de turistas de todo el mundo visitan España para explorar estos yacimientos y maravillarse con las antiguas pinturas. Cada año, miles de turistas de todo el mundo visitan España para explorar estos yacimientos y maravillarse con las antiguas pinturas. Un ejemplo brillante de esto es el Parque Cultural del Río Martín en Aragón. Este parque protege varios yacimientos de arte rupestre, pero también ofrece una red de senderos bien señalizados, visitas guiadas y actividades educativas. Es un lugar donde la historia, la naturaleza y la cultura se unen para ofrecer una experiencia única. Un tipo de turismo que promueve un modelo de desarrollo sostenible y que valora y preserva el patrimonio cultural y natural. En Murcia, por ejemplo, se han implementado planes de gestión turística que incluyen medidas de protección física de los yacimientos, así como la formación de guías locales que pueden ofrecer una experiencia auténtica y bien informada a los visitantes. Estos esfuerzos aseguran que el turismo no solo sea una fuente de ingresos, sino también una manera de educar y sensibilizar a todo el público sobre la importancia de conservar nuestro patrimonio. Y llegamos al final de nuestro viaje a través del arte rupestre del arco mediterráneo de la península ibérica, unos yacimientos que se distribuyen desde los Pirineos hasta Granada, abarcando 6 comunidades autónomas y más de 750 sitios. Espero que hayas disfrutado tanto como yo. Gracias por acompañarme y seguiremos en una próxima aventura en nuestra serie sobre el patrimonio mundial en España. Y si te ha gustado este vídeo, dale un buen like y no olvides suscribirte y pulsar la campanita para recibir notificaciones. Y por supuesto, síguenos en las redes sociales y la web de la Fundación Palar para estar al día con las últimas noticias de arqueología y paleontología.
Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.